entiende que la vida es finita y hay que planearla, digamos, ¿no? ¿Cómo quieres morir? Es un poco cómo quieres esa transición al final, ¿no? Con un pañal en una cama, agonizando, gastándote todos los recursos familiares para mantener con vida un cuerpo así. Nadie se quiere morir hasta que se está muriendo, ¿no? Imagina pasar 40 años acompañando a personas en su último momento y que un día ese momento llegue para ti. ¿Aplicarías todo lo que predicaste? ¿Sería capaz? El doctor Federico Rebolledo no solo se lo preguntó, lo vivió. Y hubo una cámara ahí para filmarlo. Hoy traemos a quien sostenía esa cámara. Este episodio, junto a Rodolfo Santamaría Troncoso, es dedicado a la memoria del doctor Federico Rebolledo y a su familia. Rodolfo, bienvenido. Qué gusto tenerte con una historia tan bonita, ¿sí? Aun cuando se trate de una situación tan compleja. Yo creo que... ¿Qué pasa si nos cuentas un poco quién era el doctor Rebolledo? Bueno, un poco me voy a retomar. Bueno, es una película que la idea era que atrapara a las personas, ¿no? Más allá del tema, creo que es una película que está construida para que la gente que la vaya a ver, así no sea tan interesada en el tema, pueda ser atrapada, ¿no? Porque hay vínculos humanos, hay relaciones, hay una historia de amor, de fuerza, de lucha política, digamos, hay muchos factores en la película. Pero un poco retomando el nombre de la película, curiosamente la película o el proyecto durante muchos años se llamaba Ruta 75. Porque el proyecto inició, el doctor era un provocador de la muerte, hablaba todo el tiempo de la muerte, y él decía que se iba a suicidar a los 75 años, porque él ayudó a morir a cerca de 2,000 pacientes. Y lo que él vivió con esos pacientes fue, o su lucha, digamos, era una lucha contra el dolor de los pacientes. Y él se dio cuenta que la gente a partir de los 70 años, 75, no es una norma universal, pero que muchas personas empiezan a tener enfermedades degenerativas, enfermedades terminales. Y él decía, bueno, a los 75 años es una buena edad para terminal, es una buena edad para haber cumplido un proyecto de vida. Y entonces en ese momento llegaba a morir. Y era el discurso que soltaba en la sobremesa para provocar a la gente. Lo hacía un poco, y claro, la gente, si tú tenías a tu mamá que tenía 70 años o a tu abuelita y decías, no, yo no quiero que mi abuelita se muera, yo no quiero. Y entonces él provocaba eso. Pero un poco lo que él quería provocar con eso era era un discurso a partir de una realidad que él vivió, en el sentido de que trató con muchas personas que a esa edad empiezan a haber malestares. Y por otro lado, porque era como, o así lo interpreto yo, una forma de decir, entiende que la vida es finita y hay que planearla, digamos, ¿no? O sea, no hay siempre un mañana, no hay siempre un mañana, ¿no? Sino que esto va a acabar, todos vamos a morir y si pensabas en un final, probablemente tendrías una mejor vida, ¿no? De ahí, y bueno, y la idea era que él viajara y sobre todo atendiera a personas cercanas a él, a familiares que estaban en procesos degenerativos, para ver si toda esta filosofía que él había construido en 40 años podía aplicarla con sus familiares, ¿no? Con un hermano, con un amigo que era como su hermano, con una hermana que no sale en la película, pero que quería morirse sin estar enferma, ¿no? Cansada de la vida, decir, yo ya viví lo que tenía que vivir, ayúdame a morir, ¿no? Entonces era un poco ese viaje. Y después se transformó la película en la construcción y bueno, se transformó en este último viaje, ¿no? Que es, él tenía una frase que decía, prepárense, llevo años haciendo mi maleta para este último viaje, digamos, ¿no? Oye, dime una cosa, cuando te refieres a que ayudó a tanta gente a morir, ¿exactamente a qué te refieres? Es un tema complicado. Yo nunca lo entendí o sigo sin entenderlo. En México es muy difícil entender. Hay un proceso legal para ayudar a morir que es una sedación terminal, que es cuando una persona ya está con ciertas condiciones, con ciertas enfermedades para morir. Se le quitan los medicamentos que ayudan a mantenerte vivo. Puede ser desde una quimioterapia o cualquier medicina, y se le empieza a dar cuidados paliativos para el dolor y se va permitiendo que el cuerpo muera, digamos, de cierta forma natural, ya sin la ayuda, ¿no? Entonces, muchas de las muertes son así, y hay otra muerte que es la que es ilegal, que es la eutanasia o el suicidio asistido, tiene distintos nombres, que esa es una ayuda directa, que es ilegal, ¿no? Yo hasta la fecha no les... O sea, yo supongo que él lo hizo o no, no lo sé. Es muy difícil esta línea, ¿no? Incluso la gente que
yo a partir de esta película he estado en contacto con muchas personas. Dicen, no, es que a mi papá lo ayudaron a morir, o es que a mi papá le aplicaron la eutanasia o la sedación. La gente no tiene claro legalmente o médicamente qué es cada cosa, ¿no? Y qué es permitido y qué no. Entonces, pues él ayudaba a la gente a morir. Le hablaban por teléfono, todos los días tenía más por teléfonos. Oye, tengo gente normalmente en sufrimiento, digamos, por un dolor prolongado. Mi familia quiere morirse, ayúdanos. Y él iba, hacía un diagnóstico grande y lo primero que hacía era quitar el dolor. Y una vez, si podía quitar el dolor, pues la gente ya no se quiere morir, digamos, ¿no? Él decía, nadie se quiere morir hasta que se está muriendo, ¿no? En el sentido de que la gente que se quiere morir no es que sean locos que se quieren morir, sino es gente que lleva meses con algún dolor y con muchas dolencias, ¿no? Y él es a lo que se enfrentaba, a pacientes y a familiares alrededor que llevan meses viendo sufrir a un hermano, a un papá, a un abuelo y que, no sé, igual cualquiera de nosotros hemos tenido un dolor de panza, un dolor de cabeza que dices, bueno, en un par de días se me quita o me duermo y Pero imaginar que eso se prolonga un día, dos, una semana, un mes y que va en una especie, en una resbaladilla decayendo, llega un momento en que para algunos es mejor morir que mantenerse así, ¿no? Oye, ¿tú crees que el doctor, que se llamaba Ruta 75, supongo que es porque él tenía, lo acabas de decir, la idea de morir a los 75 años, ¿realmente eso quería? O la frase que acabas de decir ahorita, nadie se quiere morir hasta que se está muriendo. Cuando te quitan el dolor, lo digo por experiencias personales de los familiares muy cercanos, en donde el dolor físico llega a ser tan grande que de plano prefieres que ya, o sea, con que ya no me duela, me da igual lo demás. Y la gente que no tiene dolor físico no se quiere ir. No, yo creo que justo, o sea, él hacía un llamado y les decía, era un provocador para que la gente pensara en la muerte, ¿no? Básicamente para que era, bueno, Un genio. nos vamos a morir todos, o sea, ahí, Claro. ahí no hay nadie que se va a salvar, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo quieres morir? Es un poco, ¿cómo quieres esa transición al final, ¿no? Con un pañal en una cama, agonizando, gastándote todos los recursos familiares para mantener con vida un cuerpo así, o quieres vivir. Y bueno, y entonces un poco eso provoca a la gente. O sea, ¿cómo vives? Vas a llegar a esos momentos, ¿no? Y no es que él fuera un abogado de come bien, sino simplemente tu vida tiene un plan. Él, digamos, la gente que pueda ver la película, pues va a conocer un poco la historia más personal y cómo actúa él ante la muerte, digamos, ¿no? Ahí se darán cuenta un poco a esta pregunta que me haces, a los 75, él nació en el 50, este año cumplía 75, pues no sé si hubiera cumplido, ¿no? Pero eso, digamos, para mí como director era algo que dramáticamente podía atrapar a los espectadores. Hay un loco que dice que se va a matar a los 75 y así se construía la historia, ¿no? Claro. Se va a matar este hombre, digamos, es en términos muy dramáticos o muy simples, pero en realidad atrás de eso era construir una historia que genera la reflexión de las personas, ¿no? Al final la película no es un llamado a morir. A morir, ni a que sigan los planteamientos de la gente que plantea. Hay una lucha actualmente de gente que quiere que se abogue porque se legalice la eutanasia, sino es más bien una reflexión para que cada quien lo agarre desde sus zapatos, ¿no? Y que al final la lucha de él y yo cuando me sumé a crear esta lucha es una lucha por la libertad individual, ¿no? Porque el individuo tenga derecho de hacer lo que quiera siempre, incluso si su derecho es morir. Es morir. Es un tema muy controversial. El que alguien pueda decidir, más allá de los límites legales que existen ahorita, cómo y cuándo me quiero morir. Claro. O sea, yo decido cómo vivir, tengo la libertad de decidir cómo morir. Es un tema complicado. Es que hay otra cosa, ¿no? De pronto él tenía una frase que decía, hay que morir en tiempo y forma, ¿no? Porque de pronto puede decir, bueno, cualquiera se puede suicidar o cualquiera se puede... Pero es muy distinto cuando él llevaba un paciente y cuando hablaba con la familia y cuando preparaba a la familia y cuando la gente iba tomando, cuando todo el núcleo familiar tomaba una decisión en conjunto y decía, bueno, es la mejor. En ese sentido, le decías la maleta, haz tu último viaje con paz, digamos, ¿no? Deja bien tus cosas, despídete de los que quieres, resuelve los problemas.
y vete tranquilo, ¿no? Es muy distinto irte así a decir me doy un balazo, me aviento en el periférico y genero 1000 problemas y eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, que hubiera un marco legal que ayudara a las personas que están en un estado agónico a morir, les evitaría mucho sufrimiento, Sí, ¿no? la Físico, preparación mental. también del evento, la conversación familiar, aceptarlo, reconocerlo. ¿Qué profesión tenía el doctor? Él de formación es anestesiólogo. Ok. eh, por azares del destino se encuentra con un paciente agónico cuando él era más o menos joven y se empieza a especializar como tanatólogo, digamos, ¿no? Pero digamos como formación, bueno, es médico, se especializa en anestesiólogo y de ahí se vuelve tanatólogo y, digamos, los anestesiólogos son los que tienen la posibilidad de tener recetas médicas especiales para las medicinas más fuertes, ¿no? Para los opioides y esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿y qué es lo que usan con los pacientes, tanto en los paliativos Fentanilo. como para... Sí, el fentanilo es la maravilla para quitar el dolor y para los pacientes que están en ese estado, ¿no? Por eso es que están Oye, usando. oye, Rodolfo, pero decías que, a ver, él llegaba y lo primero que hacía era quitar el dolor. Y ya quitaba el dolor y ¿qué seguía? Pues es que, mira, las consultas de él eran de horas. Horas. O sea, y no con el paciente, digamos, ¿no? O sea, suponiendo, en un primer llega y el diagnóstico es, o sea, hay quien les llamaba así con, quiero que se muera mi papá, ¿no? Está sufriendo, ¿no? O hay otros que ven a vernos, estamos en esta situación. Entonces llegaba, hacía como un diagnóstico médico, decía, bueno, si eres terminal o no, porque esa es una cosa, hay mucha desinformación, ¿no? La gente de pronto no sabe que estás en un estado terminal y tiene la esperanza de que vas a salir adelante si te dan alguna medicina o algún proceso. Y entonces, lo que él un poco hacía primero era justo hacer como un diagnóstico, decir, a ver, si eres terminal, no eres terminal, y a partir de eso proponer un camino, ¿no? Si es terminal, pues decía, bueno, esto, según él, puede ser que iba 3, 4 meses, si hacemos esto puede vivir más, el dolor va a ser y si no es terminal, pues bueno, entonces no soy yo todavía el médico probablemente, Claro. les ayudo con esto, pero bueno, estás todavía en otro proceso que todavía tienes como una oportunidad médica de salir adelante, ¿no? Él trabajaba con personas que estaban ya en este proceso degenerativo o terminal, digamos, ¿no? Oye, ¿tú crees, lo hemos platicado aquí en otros capítulos, de que la gente que tiene alguna enfermedad terminal, de alguna manera, aunque parezca raro decirlo, tiene una ventaja cuando se prepara para la muerte, que el que vive al día sano y la muerte te sorprende? Sí, sí, sí. El enfermo terminal tiene de alguna manera digamos que ya tiene esa fecha muy, muy marcada o ese momento ya muy establecido en donde le puede entrar un estado de conciencia diferente al que vive sano, fuerte, sin ningún problema, en donde cree que la muerte pues todavía está lejos, ¿no? Todavía la pateo. Y el que tu suegro a él le haya dado esa paz, y la verdad es que quiero ver la película porque solo he visto corto, solo he visto de qué se trata y se me hace un tema súper interesante, pero sí creo que la gente que esté en una enfermedad terminal de alguna manera tiene esa ventaja de que puedes darte cuenta ya de manera muy consciente que sabes que es cierto que me voy a morir y me queda poco. ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿La preparo? ¿La celebro? ¿Lo que me queda de vida? Por ejemplo, mi hermana que murió de cáncer y una enfermedad muy fuerte la que le dieron cuando se le diagnosticaron, le dieron 2 meses de vida. Duró 8. Entonces era muy simpático porque mi hermana ya no quería que los doctores le intervinieran a menos de que de verdad la pudieran salvar. Es decir, si me vas a quitar medio intestino para quedar con una bolsita de fuera y darme 1 mes más de vida, pues no lo quiero. Claro. Si lo que me puedes hacer me puedes salvar. O sea, el estado de conciencia era muy distinto al de una persona, pero sí quería que le quitaran el dolor. Era muy distinto al de una persona aparentemente sana. Pero a mi hermana se le murieron 2 amigas cercanas que no estaban enfermas. En el proceso. En el proceso donde ella ya tenía enfermedad terminal. Y mi hermana decía, yo esto lo tengo como una oportunidad para dejar mis cosas claras, para ponerme en paz, para reafirmar mis creencias e irme de este mundo de la mejor manera que pueda, porque ya sé que es inminente y que no lo puedo patear más. Y a lo mejor lo que hacía el doctor, suponiendo,
es que ponía a la gente que estaba en esa situación en ese estado de conciencia, dalo saber. Sí, pero toda tu vida celébrala, porque lo que te queda de vida, que es lo que decía, me acuerdo muy bien, el doctor le decía, oye Gaby, ya no tomes, porque me voy a morir. O sea, puede la enfermedad terminal, fumes. viste, 2 meses, ya no fumes. ¿Cómo, güey? Voy a disfrutar mi vida de la mejor manera que puedo. O sea, les entra como un chip en donde disfrutan la vida como puedan, en el estado en el que están, porque ya no tienen una expectativa muy larga de vida, o digamos, de manera muy consciente ya saben que les queda poco. Y el trabajo, por lo que veo en los cotos que he visto del documental y de la historia de tu suegro, es que él a lo mejor ayudaba un poco a la gente a que se concientizara, a que prepararan su muerte de una buena manera, que no le tuvieran miedo a la muerte, a que toda la familia a lo mejor se diera cuenta si hicieran terminal o no la enfermedad, porque luego también veo, mi jefe ya está mal, güey, no, tranquilo, tu jefe está muy bien, está enfermo, pero no es que su enfermedad sea terminal, o sea, no lo quieras matar antes. Eso también pasa. Sí. ¿El documental en qué va enfocado realmente? ¿En la vida de tu suegro? ¿Va enfocado en un problema de cómo afrontar la muerte? No, es nada más para acá. Él atendía como a la familia, por eso tardaba tanto sus consultas, ¿no? Entonces quedaba horas hablando con las personas, con la familia, para explicarles justo el diagnóstico, cómo podía fluir esto, hacia dónde iba, todo lo que él había aprendido, digamos, que ya era como una teoría y que se repite, digamos, ¿no? La película es una cuestión reflexiva, digamos, ¿no? O sea, no es... el protagonista es él, o sea, es una historia, digamos, es un documental, pero está construida con la estructura de una ficción, digamos, ¿no? Se plantea un problema, se desarrolla un personaje, entonces, digamos, él es el hilo conductor y va generando pues diálogos con pacientes, lo vemos atendiendo a pacientes, lo vemos ayudando a morir a gente, lo vemos debatiendo con su familia sobre el tema. Entonces está construida para que atrape al espectador, digamos, con él como eje, ¿no? Y él decía, un poco que decías esto de los pacientes, él decía, ojalá me muera de un buen cáncer, digamos, ¿no? Que es un poco por lo que dices, ¿no? Justo para poderse preparar para despedir. Él tenía una casa en Querétaro y viajaba casi cada semana a Querétaro en la carretera. Entonces decía, pues prefiero que me dé un cáncer a morirme de un choque, ¿no? O sea, que me pueda despedir y digamos, eso es lo que abogaba. Y un poco la gente que ve la película, por supuesto la gente que ha vivido algún proceso de algún familiar cercano, le llega muy profundamente, ¿no? Porque sí la película es muy íntima, vemos muy de cerca el tema de la muerte, ¿no? Vemos muy de cerca pacientes, o sea, vemos a pacientes morir en pantalla, digamos, ¿no? O sea, y vemos el proceso, digamos, esto y pláticas previas a eso, ¿no? Entonces, muy fuerte. Y entonces, muchas de las personas dicen, ¿por qué no la vi antes para sentirme acompañado, ¿no? Y las personas, entre líneas, lo que yo quería decir con la película era justo, bueno, no tenemos que esperarnos a estar enfermos o que un familiar esté enfermo para reflexionar sobre esto, ¿no? Sino que, y que es un poco lo que aboga, entiendo, el podcast y un poco ustedes, pensemos en la muerte, preparémonos desde emocionalmente, judicialmente, en testamentos, en todo este mundo que representa morirse y acabar, ¿no? Por supuesto lo emocional, pero también lo práctico, ¿no? Y la película es una reflexión, les digo, sobre ese proceso, ¿no? Sobre el trance de morir, cómo quieres morir, ¿no? Una vez que sabes que vas a morir, ¿no? Digamos, si alguno de nosotros por alguna nos cae ahorita, pues bueno, no hay pues ya no pasó, pero si tenemos la posibilidad, ¿cómo queremos eso, ¿no? Y hasta dónde llegar, ¿no? ¿Y cómo construyeron la idea? Porque esto fue algo que tú querías hacer antes de la enfermedad o nace producto de la enfermedad. No, digamos, yo cuando empiezo a convivir con él hace 15 años o más, pues te empieza a contar anécdotas de pacientes, digamos, ¿no? Tenía mil y una historias, escribió varios libros. Un último libro que ya no publicó se llama Los Murientes, que es justo un anecdotario de distintos casos, digamos. Y entonces yo cuando empiezo a escuchar el tema digo, es un tema muy interesante, es importante hacer una historia de esto y empezamos a hacer entrevistas, empezamos a grabar pacientes. Eh, digamos que ahí se fue construyendo la historia, pero como él era una persona muy carismática, pero también
con una fuerza, y con un discurso muy claro, una filosofía muy clara. Yo no quería que fuera una película donde fuera como un panfleto de haz esto, ¿no? Sigue las indicaciones. Entonces pasaron muchos años hasta que se construyó realmente una cosa que podía ser más atractiva para mí. Y fue cuando él, más que enfermarse, fue cuando su gente cercana se enferma, ¿no? Y dije, a ver, vamos, porque él, digamos, sobre todo cuando atendía a su esposa o a su hija, perdía un poco como esta cuestión más científica y le caía un poco lo emocional, emocional le ¿no? pegaba más duro, pues, Entonces imagínate. siempre a su esposa le estaba era el amor de su vida, así. Él firmaba como Federico de Victoria, su esposa se llama Victoria, ¿no? Entonces él siempre ponía Federico de Victoria, era como su... Él decía que si ella se moría, él se iba a suicidar el otro día y así, digamos. Siempre hablaba, era su discurso siempre, ¿no? Entonces cuando ella se enfermaba, perdía un poco ahí como la... Entonces cuando sus familiares, ella misma empieza a tener, parecía que tenía un problema de POC, dije, ahorita es cuando podemos hacer una película porque puede ser más interesante. O sea, no es solo ver un discurso filosófico, político de él, sino justo contradecirlo, ¿no? Sino decir, a ver, tú tienes muy claro que el mundo debe ser así, pero bueno, veámoslo enfrentado, ¿no? A ver, en Entonces, carne propia, ¿no? en No es lo carne mismo que propia, hagas la justo. voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Exacto, Que a ver, sí. Sí, la Entonces, muerte, un poco, la bueno. muerte es indiferente hasta que realmente te toca cerca, ¿no? Claro. Que es un poco lo que nos ha pasado, siempre lo hemos hablado mucho aquí. Nos encanta hablar de la muerte a los mexicanos, pero siempre y cuando la tengamos lejositos. Sí, Ya cuando se nos acerca, ya entonces empieza, no, espérame, planear qué si yo todavía no me voy a morir, ya me estás matando. Sí, y sí, comentarios así, ¿no? Es un tema que cuesta trabajo la planificación de tu vida y como consecuencia la planificación de tu muerte, ¿no? O sea, pero no es que estés planeando morir, sino más bien estar consciente que te vas a morir y que no dejes cosas pendientes, ¿no? O sea, Claro. que seas útil para la gente mientras estás aquí, que tus cosas estés en orden. Y si te sorprende estando sano y estando cuerdo y estando joven, que también has estado preparado para morir. Pero sí, ¿cuál es la frase que dijiste del cáncer? Que ojalá me muera de un buen cáncer Sí, yo... en vez de un accidente. Sí, ojalá me dé un buen cáncer, me muera de un buen cáncer o algo así, no me acuerdo cómo decía, ¿no? Y digamos, le dio cáncer a él, ¿no? Pero justo es pues prepararte, digamos, tener esa oportunidad de... Él hizo una fiesta, este concepto, él manejaba el Thanato Shower, ¿no? Él decía, voy a hacer una fiesta cuando me muera. Thanato Shower. En la película, si tienen la oportunidad de verla, y ahí, o sea, ya en la parte más intensa, y bueno, les platico, pero hay discusiones fuertes de él con su familia sobre lo que va a pasar. Y parte de la familia, pues era, por otro lado, decir, queremos que ese día sea muy especial, digamos, ¿no? Porque tú lo has venido construyendo desde siempre y siempre has mencionado ese día, ¿no? Entonces en la película se habla un poco de eso. Pero él lo que hizo, y no se retrata completamente en la película, estuvo 3 meses de fiesta. Buscó su agenda así y habló a todas las personas que conoció en el mundo, los invitó a su casa, se echó un mezcal con ellos, se despidió de todos los que pudo y se la vivió de fiestas y hasta el último momento, ¿no? Se hizo, exageró el Sultana Shower, él, ¿no? Porque la idea era hacer una gran fiesta, pero empezó una fiesta 3 meses antes, ¿no? Bueno, tampoco tenía la fecha cierta, ¿no? De cuándo se iba a ir. Entonces ahí más o menos es un cálculo, ¿no? No, pero Pues es una la excelente ruta idea. 75 es un tema bien padre, ¿eh? Claro, pero en este a caso, lo que él había visto. el Thanato Shower ya no tenía que ver con la Ruta 75 porque el cáncer le dio antes y se fue antes, ¿no? De los 75 por lo que he estado oyendo, aunque no he visto el documental tampoco. Ahora, si se fue antes, hubo un momento en donde él dijo, yo creo que ya está cerca, empecemos los festejos. Sí, ese festejo se fue a 3 meses. Este concepto de Qué Thanato rico, se me Shower antojó muchísimo a mí, es un muchísimo se me antojó. concepto acuñado por él o ya existía. Quién sabe, digo, es muy difícil. Él dice, pues él se le ocurrió y él decía, no sé si alguien más lo haya dicho en algún momento, pero él pues desde siempre no era así como él. Si hacemos un baby shower, ¿por qué no un Thanato Shower, no? Y él, no sé si se lo copió alguien más, pero entiendo él se le... Oye, nada más de concebir la idea de esa despedida de 3 meses, de verdad es que hasta te libera, hasta se te antoja llegar a ese momento. Ahora, no es fácil, digamos, las personas que puedan ver la película, es un proceso complicado, ¿no? Para él mismo, digamos, vivirlo es un proceso difícil, ¿no? Y es un poco lo que muestra la película, ¿no? De pronto sí es esta cosa chistosa y en la película de pronto hay cierta capa cómica o algo así en este juego, pero no es fácil, ¿no? Y creo que al final, un poco por eso digo, la película no quiere dirigir a la gente a hacer esto, ¿no? Sino que al final, y lo van a ver en la película, es... si tú dices que te quieres morir, pero al final dices que no, pues es válido, ¿no? Y si quieres estar y habías dicho que yo no voy a estar en pañal o yo no voy a estar así o no voy a estar en cama, pero si al final decides que sí está bien, ¿no? Claro.
Y un poco yo la gente con la que he discutido, con la que he platicado, de que están a favor o en contra, yo estoy seguro que a lo mejor alguna persona que está en contrísima de la eutanasia, a lo mejor el día que vea a su hermano o alguien sufriendo, dice, bueno, ya démosle una ayudadita, ¿no? Y ojalá y no, pero él mismo podría ser, él o ella mismo, misma, sí. ¿no? Que digan, Dios mío, ya por favor. O al revés, alguien que esté a favor de decir, no, yo soy... Ahora hay una chica que está impulsando una ley, Samara Martínez, ¿no? Que está... Tiene el programa en los próximos días. Ah, sí, Ahí qué sí. bueno, es muy carismática. Yo le decía yo también a ella, bueno, pues tú puedes estar impulsando esta ley, pero si en algún momento decides no hacer, a lo mejor a la mera hora decides no hacerla, si se aplica la ley, ¿no? Cuando estés en contra. O sea, no es un derecho, no una obligación, digamos. La diferencia entre un derecho y una obligación, lo puedes ejercer o no. Exacto, tal cual, ¿no? Entonces, Oye, Rodolfo, dime una cosa. A título personal, porque tú eres el director de este documental, pero al mismo tiempo eres el yerno del protagonista. ¿Cómo divides ese sentimiento de tengo que hacer un documental que sea creíble, que sea factible, que esté basado en hechos reales, porque es un documental, y al mismo tiempo separarme o no de la parte personal que te afectó a ti, porque sin duda tú lo viviste, o sea, es algo que para ti fue algo importante en tu vida, el que tu suegro, en este caso, haya sido el protagonista, o sea, no es una ficción para ti es algo que sí viviste. es interesante porque, digamos, de alguna forma hay como el lado profesional, digamos, ¿no? Y yo cuando estoy detrás de cámara, digamos, Ya no es tu suegro. ya no es mi suegro y me abstengo, ¿no? Y eso es por salud, es como un médico a lo mejor que no puede ver tan personal cada caso, ¿no? Entonces yo veo en términos de narrativa, de estética, de luz y me abstengo, ¿no? Incluso por salud, ¿no? La primera vez que yo lo acompañé a él con un paciente terminal que está en una situación de mucho dolor, en ese momento tú dices, bueno, yo aquí voy a pensar cómo estar aquí con ética, digamos. Para mí lo más importante es la ética, respetar a las personas, pero abstraerme del dolor que estoy viviendo aquí, sí ser empáticos con ellos, pero bueno, estoy ahorita con una cámara, estoy en otra, entonces, ¿cuál es el mejor encuadre? ¿Cuál es la mejor esto? Para transmitir esto que está pasando aquí, ¿no? Entonces, es un switch tal cual, ¿no? Por supuesto, eso te lo digo en términos de lo más racionales, y así yo he trabajado 20 años o más así, y siempre intento hacer eso, ¿no? Por supuesto, hay momentos en los que es muy difícil, ¿no? Cuando ves a una persona en lecho de muerte con sus familiares, abstraerte no es fácil, y si es alguien que conoces, no es fácil, ¿no? Imposible, te diría yo, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, no es 100% posible. Es exactamente lo mismo que contaste que le pasaba a él cuando hacía de médico con sus familiares. Perdía un poco la parte de la razón y ganaba un poco la parte de la emoción. Y a ti, dentro de tu profesión, te debe haber pasado un poco lo mismo. Porque además un poco a fuerza, tú lo veías desde el lado de tu suegro, pero también el impacto que tenía en tu mujer. Sí, Con la claro. que tenías que llegar a convivir y su papá se estaba muriendo y tú estabas haciendo una documental de lo mismo. O sea, es imposible que todo esto no permee, aunque sea un poquito, en tu vida personal, ¿no? Sí, creo que una vez que ya estás con la cámara, como que sí, no. Pero, por ejemplo, hubo un momento cuando él me habla un día por teléfono y me dice, oye, pues pasa esto, tengo esto, ya había como algo, me dice a mí antes que a su familia. Él a veces exageraba los diagnósticos, ¿no? Él siempre intentaba ir a lo último como para ir bajando. Me dice, yo creo que me quedan 6 meses, tengo un cáncer así, yo, puta, así como... Y en eso me dice, en una semana vamos a ir a Querétaro, voy a reunir allá a la familia y pues les voy a contar lo que está pasando, ¿no? Y yo en ese momento decidí no llevar un rodaje, digamos, ¿no? Ahí sí, por ética, por emociones, dije, no quiero interferir en un momento tan íntimo. Y ahí sí dije, bueno, mejor no. Y me Y en abstuve. retrospectiva no hubiera estado bueno hasta que No, eso sí, hubiera- sí. Y después él me dijo, oye, no, tendrías que estar aquí, ¿no? O sea, era parte de esto, quedamos en algo, ¿no? Esto no cambia nada, hay que seguir adelante, ¿no? Y dije, bueno, pues sí. Era un momento, pues, de muy emotivo. Sí, digamos, cómo no. Ahora, hay otros momentos emotivos en la película, pero ese, digamos, en ese sentido de distanciarme fue ese que sí decidí decir, bueno, en este momento mejor me abstengo. Y también porque cuando uno trabaja con personas reales, digamos, no actores, hay un nivel de ética muy importante y para mí es muy importante decir lo que voy a hacer antes, ¿no? Entonces, si llegara ahí alguien que a lo mejor no estaba tan permeado de lo que era la película, podía estar invasivo, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, yo antes de meter una cámara en cualquier lado, intento ser muy honesto de por qué quiero estar ahí, pedir autorización y decirles hacia dónde va esto, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante para mí.
aun cuando son historias tremendamente diferentes, no puedo dejar de pensar en Patch Adams, en la película de Robin Williams. Am, como película, como una pieza de arte particularmente, ¿cómo le ha ido? ¿La gente la está viendo? ¿Has tenido comentarios? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, el cine en México es la batalla mayor actualmente es la exhibición, digamos, ¿no? Se producen muchas películas, muchas con mucha calidad, pero la exhibición no es tan fácil, digamos. Por suerte, digamos, dentro del género, estuvo en un circuito, hay una empresa que se llama Artegios, que se dedica a puro documental y se dedica a distribuir, ya tiene eh, como un método, ¿no? Digamos, para distribuir. Entonces, se vio mucho en la Cineteca Nacional, en la sede de Chapultepec, que está por acá, en Coyoacán. Estuve ahí 2 meses, normalmente con gente, y en un circuito alternativo con cineclubes, la Casa del Cine aquí en México, que es un pequeño cine, no en los circuitos como en las dos grandes cadenas de cine, sino en otro circuito, y le ha ido muy bien, digamos, ¿no? La gente la recibe, Las grandes cadenas de cine no la compran, no la reciben, no la de... Eso, ¿por qué Cinépolis, Cinemex, por qué no proyectan este tipo de... Es que es muy de difícil películas? pelear una película con esta que no tiene un presupuesto enorme para difundirla con Spider-Man, digamos, ¿no? Entonces a Cinépolis le conviene más tener una película en sus salas que tiene 10,000 anuncios es... eh, y que, pues, por supuesto, tiene un mercado enorme, a una La gente película como quiere ir esta. a verla porque la ve anunciada en todos En lados. todos lados. O sea, yo creo, por ejemplo, les digo, vean mi película, yo creo que es entretenida, que los va a atrapar, que les va a dejar una reflexión. O sea, creo que podría verse en cualquier cine y que le podría llegar a mucha gente. O sea, no es una película ni súper artística, así que solo va a entender un nicho, ni es solo para pacientes terminales, sino creo que está construida para que atrape a las personas en general. Digo, igual, por supuesto, siempre hay un cierto grupo social, un poco el mismo del podcast, seguramente es el que más la puede atrapar, pero gente joven también la atrapó. O sea, yo vi adolescentes llorando en la sala, gente joven atrapada en la película, ¿no? Entonces, No te puedes imaginar casi a nadie que no le haya tocado vivir algo No, así. es Seguro que toca fibras además durísimas. por el tema y por los personajes, me imagino que debe tener tintes hasta de comedia al mismo tiempo del drama, ¿no? Sí, O sea, humor negro un imaginándome, poquito, ¿no? imaginándome a tu suegro como era y como veía las cosas y de entrada la palabra de Tanatashawel o Tanatashawel ya le da un tinte de comedia o le quita un poco lo serio o lo solemne o lo rígido, como le quieres decir al tema de la muerte. Una fiesta de 3 meses previo a tu muerte, O le sea, quita mucho la solemnidad a la muerte. Quita mucho Se me hace una gran idea, que es lo mejor que he parte oído. del problema, ¿no? O sea, que la gente ve la muerte como, tal vez hasta como un castigo y no lo ve como algo que todos los seres humanos van a tener. Y tu suegro a lo mejor entendía esa parte muy bien desde el principio y el documental puede reflejar ese humor y te lo prometo que la voy a ver casi, te digo, si esté en alguna plataforma saliendo de aquí, porque me llama mucho la atención la visión de tu suegro, la perspectiva de la muerte, sobre todo para enfermos terminales, en el entorno de familia y de todo el ambiente que está alrededor de una persona, porque afecta a todos, y cómo pudiste plasmar eso, entre que fuera documental, pero también que fuera entretenido, ¿no? O sea, lo que es que no fuera de nicho, y si no eres un gurú de tal cual no le vas a entender nada, sino vas a salir de ahí con reflexiones y algunas van a ser positivas. sí, yo creo que al final lo que uno intenta y cuando trabajas con gente es tocarte como humano, ¿no? Somos humanos y nos afecta lo mismo, ¿no? O sea, hay diferencias, desigualdades, hay cosas, pero al final hay cosas que nos unen, ¿no? Y bueno, la muerte nos va a unir a todos, el dolor, el amor a un familiar que se va, el dolor a un familiar que se queda, el despedirte de tu familia no es fácil, ¿no? Entonces, pues al final hay fibras humanas, ¿no? Y claro, y hay técnicas cinematográficas, narrativas, como para intentar ir atrapando al espectador, ¿no? Y de ir como construyendo la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería hacer una anécdota. A mí me parece valioso todavía de pronto la gente que va al cine, ¿no? Ahora con las plataformas ya casi la gente no va al cine, pero va al cine. Pero ahorita que decías, me acuerdo estuve en muchas funciones, digamos, ¿no? A veces había pláticas. Pero en una función un señor entró y en la primera parte de la película, pues hay ciertos
chistes que no son para reírse, digamos, que hace el doctor, pero este hombre se reía, ¿no? Y entonces contagió a la escena y la gente empezaba a reírse ya con las cosas así. Y luego empieza la parte dramática y empieza a llorar. Y entonces así un contagiadero, entonces así la alegría y la risa al llanto. No pasaba en todas las películas. El llanto es el que más se contagiaba, ¿no? La risa no en todos, ¿no? Pero fue muy curioso en eso, ¿no? Ahí se genera un ambiente en las salas de cine interesante, ¿no? Alrededor del escenario. Y en Oye, qué plataformas. buena historia. Pero es justo mi pregunta era las plataformas. ¿Por qué no has accedido a plataformas? Entiendo que ellos compran los derechos de la película y probablemente por ahí no les ha interesado, no te han ofrecido o no has querido tú o No sé, digo, al final yo no sé porque, digamos, hay como en esta empresa que se llama Artex, que son los que se encargan de todo este De proceso todo. de distribución. Ahora está en varias plataformas, está en Apple TV, en Prime, hay una plataforma de cine mexicana que se llama Nuestro Cine, está en YouTube, que me dicen que ahí no la contraten porque no corre bien, no sé por qué, pero bueno, nomás hay una. Pero está como en Claro Video en todas, pero no como en su catálogo, sino que si te La metes a puedes ver. Prime, buscas ahí El Último Viaje y ya te aparece y tienes que rentarla, digamos, ¿no? Hay para renta y para compra. Y la está- grandota que es, bueno, la más de mayor alcance que es Netflix, esa que No, porque ahí no hay como de renta, ¿no? Entonces, tiene que ser tu modelo de renta. No sé, o sea, yo creo Netflix, no sé cómo funciona, la verdad es que no sé bien, te la tiene que comprar, no sé si ellos justo la compren y no la compren, y entonces más bien por ahí, por eso no entró y... Y por eso Prime la renta, ¿no? Te da Sí, la sí. opción. Sí, no, pues, no es dentro de las que yo voy a promover que ya compré, sino te la pongo de opción. Si la quieres ver, la rentas o la puedes comprar. Lo que Una tú especie de quieras. consignación, pero de película, ¿no? Sí, pues más bien no sé si así lo que estoy diciendo a lo mejor es una ignorancia, pero igual te rentan o te prestan la plataforma como el cine, digamos, ¿no? O sea, ellos ganan una parte, tú una parte y tan, ¿no? El Netflix seguro una más compra, ¿no? Y Netflix pues también normalmente intenta ahora pues Producir. producir y tiene una línea editorial, creo yo, digo, así lo veo, ¿no? O sea, quiere estar involucrados en los temas y cómo se cuentan, digamos, ¿no? O sea, no es una plataforma para que llegue alguien a... Por supuesto, si es una película que estuvo en Cannes y que todo el mundo vio y no sé qué, pues bueno, la va a querer Sales comprar, de esa política, claro. pero si no, seguramente ya es como con una línea editorial, ¿no? Oye, en este documental y en todas las historias siempre hay dos partes, por lo menos, ¿no? El que se va y el que se queda o los que se quedan. Entonces, más allá de la perspectiva que ha tenido tu suegro, no necesariamente va a ser la misma que ha tenido la gente que se queda después de tu suegro. Claro. Esa parte, ¿cómo la...? Pues digo, está un poco la película, digamos, con la convivencia mayor que sale en la película es con su hija, con su esposa. Por ahí aparecen un poco los nietos, algunos familiares cercanos. Y digamos, hacia la segunda parte de la película, ahí está la fuerza de la película, ¿no? El diálogo entre ellos dos, ¿no? La discusión entre... No spoileen, porque a mí me dio mucha curiosidad. Está bien, es que hay que spoilear el tema para poder ver la película, porque siempre está la parte del que se va, que a lo mejor con el estado de conciencia que tenía este personaje, que resulta ser tu suegro, él tal vez se fue muy en paz. Con la perspectiva que tenía de las enfermedades terminales, de la Ruta 75, de todo lo demás. Pero está también la otra parte de yo no quiero que se vaya mi esposo, mi papá, mi abuelo. Y yo no lo viví como él. Yo creo que mi abuelo estaba equivocado, creo que mi papá estaba equivocado. Y esto es algo que no debió haber pasado, que se debió haber quedado más de 10 años por lo menos. ¿Por qué festejaba su muerte? O sea, sí es un tema controversial porque la claridad que tuvo tu suegro para morir no necesariamente la van a haber tenido los que se quedan. Y eso sucede en todos los casos de muerte. El que se queda no necesariamente ve como un alivio. Híjole, sin ser burlón o sin ser lo que sea, qué bueno que ya se murió porque estaba sufriendo mucho y tuvo una vida muy buena. Porque de verdad debería ser una celebración. La muerte debería de ser una celebración de la vida del que se fue. Pero la añoranza, el que extrañes, el que digas que ¿por qué a él? ¿Por qué tan pronto? Todo eso también está en ese documental, la perspectiva y el punto de vista de la gente que se quedó. Sí, es que justo eso, digamos, ¿no? Digamos, los que quieren que se vaya, igual platicabas de tu hermana, ¿no? Los que se dan cuenta de esta necesidad normalmente es el cuidador primario, ¿no? Normalmente cuando hay un enfermo, pues no está toda la familia ahí, ¿no? Si es una madre, un padre, pues igual tienes 3 hijos y a lo mejor le toca a uno cuidarlo, ¿no?
Y ese es el que vive diario el dolor de la persona, es el que vive el sufrimiento y es el que se da cuenta de que tiene que partir. Los otros dos hermanos que no están ahí llegan de visita una vez a la semana, la mamá que está enferma ese día sonríe un poco más porque se alegra de verlos, quizá no se vea tan enferma, se esfuerza porque no se sientan mal y de pronto te dicen, oye, es que mi mamá ya se quiere morir. ¿Cómo? Pues si yo la vi el fin de semana, comimos con ella, se rió de mis chistes. ¿Por qué vamos a dejar que se muera mi mamá? Es que esa no es tu mamá, esa es tu mamá que hace un esfuerzo para que no sufras tú, ¿no? Entonces creo que ahí es, en la película, digamos, más allá con el doctor, incluso hay una paciente que atiende, que justo está dos hermanos, ¿no? Y la hermana está abogando ya un poco para que ayude a la mamá a irse, pero el hermano no quiere, ¿no? Pero justo es por eso, porque no se dan cuenta, o sea, cuando quieres que se muera alguien, nadie quiere que se muera un ser querido, ¿no? A menos de que lo es en una situación muy terrible, ¿no? Y entonces el problema es ese, que la mayoría de la familia no tiene acceso a este dolor, sino normalmente es uno o dos, y los demás no se dan cuenta de ese. Lo que se dan cuenta. Yo me identifico re bien con tu suegro, si digo, a reserva de leer algo de él, que lo haré, y de ver la película. Se me hace, o sea, ese concepto de la muerte sin dramatismo, sin nada, pues no creo que tenga que ver con genialidad, la verdad. Yo creo que es una forma de ser. Yo me identifico muchísimo. De una u otra manera, cuando alguien se muere de una enfermedad larga, los que se quedan medio se van preparando, ¿no? Ya a todos nos ha tocado, te vas preparando y el momento de la muerte es un momento como que tienes sentimientos encontrados, una especie de liberación, como si te quitaran una bolsa, un peso de encima, y pues de dolor por las cuestiones naturales, ¿no? Que te afectan en la muerte. Y el que él los ha ido preparando ahí al tema de la Ruta 75, más allá de que le dio un cáncer y que tuvieron tiempo, era eso un poco, ¿no? Hablar tanto de su muerte y tanto de su muerte y ponerle fecha cierta y todo es un poco decirle a la gente que te rodea y ni se vayan a poner tristes, ni se vayan a espantar, ni vayan a hacer drama. Así es parte de la vida, celebrémosla. Era un poco también para ayudar a sus seres queridos, a sus seres cercanos, a que el tema no fuera un tabú dramático y doloroso. Llegó, next, el que sigue, vámonos. No es algo que del único que está cierto desde que naces. ¿Por qué te sorprende cada vez que pasa? Yo creo que la cosa es esta, ¿no? Para su hija, su papá era Dios mismo, digamos, ¿no? En todos los sentidos. Entonces ella entendía que debía morir, lo acompañó, le ayudó, digamos, y le dolió muchísimo, digamos, ¿no? Pero sí le ayudó muchísimo en su duelo también, ¿no? Todo esto, ¿no? El papá, saber. Y por supuesto se fue, o sea, a nadie le vas a quitar la tristeza, pero hay distintos tipos de tristezas, ¿no? Claro. Si no hay culpas, si no hay remordimiento, si te despediste. Hubo preparación. El duelo es mucho más fácil, digamos, más sano, ¿no? Es completamente eso, ¿no? Es la diferencia entre la tristeza a nadie se le va a quitar, pero sí el tipo de tristeza, ¿no? Y los otros, los sentimientos de frustración, de culpa. Porque pasa eso. El doctor tenía una frase que decía, o lo que le decía a sus pacientes siempre, se me olvidó ya cómo que exactamente la frase, pero decía, yo siempre les digo que perdonen, los 3 perdones. Perdona a tu familiar porque se va a morir, perdónate a ti porque se va a morir, y perdona a Dios, ¿no? La mayoría de la gente en México es religiosa, y normalmente le dices la culpa a Dios cuando pasa esto, ¿no? En el momento en que logras perdonar al otro porque se murió, que te perdonas a ti porque no lo llevaste a Houston al hospital más famoso, no tenías miles de millones para salvarlo, y perdonas a Dios, que es el que controla todo, te va a dar una tranquilidad, ¿no? Y en eso basaba mucho de su discurso, ¿no? O sea, no, pues nos vamos a morir todos, ¿no? Entonces, en esa medida, las personas que él lograba atender, y un poco la gente que ha visto la película y que trató con él me dice, es que para mí fue una maravilla conocerlo, ¿no? Y la gente que ve un poco la película también siente un poco ese acompañamiento, decir, es que es válido morirse, ¿no? Claro, parte del ritual del Día de Muertos debería de ser un segmento para preparar tu muerte. Por supuesto. O sea, que lo hiciéramos en lo personal, un trabajo en lo personal, así como la gente religiosa en ciertas fechas del año hace un trabajo personal y reza y pues yo creo que en todas las religiones prácticamente. Igual, ya tenemos un Día de Muertos, pero no tocamos esa parte. No hablamos de la preparación, de la celebración de la vida, de que puede ser mañana y no hay bronca. Sí, porque no está celebrando la muerte, está celebrando la vida. Claro. Definitivamente. Que concluye con la muerte. Así es. Claro. Oye, Rodolfo, ¿has tenido qué te dice la gente después de ver tu película? ¿Tienes algún feedback, alguna retroalimentación
donde la gente diga, ¡ota, qué padre está! Me pasó lo mismo con mi papá, con mi abuelo. O ¿sabes qué chiflado está? ¿Cómo sacan eso? O sea, ¿qué Sí, tan polarizada está la opinión de la gente después de ver esto? Yo tenía pensé que iba a haber como más miradas haters y así, y no ha habido, digamos, ¿no? Haters no has tenido nada. No. Y me pasó con Samara, que me decía, es que yo he tenido muy pocos. Digo, ella es muy popular en redes sociales. Me dice, la verdad es que he tenido pocos. Y estuvimos en algunos eventos de campañas de esto, de la ley Trasciende y demás. Y en general hay pocos grupos sociales que han salido como a decir no. O sea, ni siquiera los grupos religiosos hasta ahora. Poco en este sentido, digamos, esa es otra historia. Con Samara lo hablarán a profundidad. Pero es muy rico tener estas conversaciones, estas funciones de cine con pláticas posteriores, ¿no? Porque la gente, por un lado, hay un desahogo enorme de muchas personas, ¿no? Que cuentan historias de su familia. O sea, a mí se me acerca la gente y me cuenta mucho la historia de su familia. Es que yo tuve este proceso, ¿no? Y les ayuda a desahogarse. Y por otro lado, les ayuda también a entender procesos, ¿no? Esto que les decía al inicio de la plática, de entender que sí hay como formas de... O sea, la sedación es una cosa legal que se puede hacer, ¿no? Que sí hay cosas que se pueden hacer. Pero la sedación, a lo que te refieres con la sedación es más bien quitar el dolor y dejar de asistir a la vida. Que eso es lo que es legal, ¿no? Que hemos hablado muchas veces aquí, últimas voluntades. Que lo dejas de mantener vivo a fuerza, ¿no? Así es, y tú puedes dejar escrita tu última voluntad. Si yo ya no puedo vivir por mis anticipada. propios medios, perdón, me quitan desconectas los y tecnológicos, me voy a morir solo. No me vas a matar, me voy a morir solo. Nomás no me vas a ayudar a seguir vivo artificialmente. Eso es lo que es legal. Sí, pero te digo, es muy delgada la línea porque en realidad lo que les voy a decir igual es una tontería total, pero nosotros estamos vivos porque comemos y, digamos, hay una cosa que nos hace mantener vivos, digamos. Los que están enfermos, hasta el que tiene diabetes empieza ya con una pastillita, digamos, que lo mantiene vivo. Si no tiene ese medicamento, viviría un proceso de dolor enorme y que le llevaría a la muerte, digamos, ¿no? Entonces, en el momento en que alguien decide morir, que ya tiene ciertos síntomas, el proceso de sedación, no sé si voy a decir una tontería, pero sí puede ser un poquito más intrusivo, creo yo, eso entiendo yo, sin ser abogado ni médico. No, pero... no lo sé, pero yo sí te cuento, yo sí soy abogado y creo que no es intrusivo, o sea, no provocas para nada la muerte. Sí, no provocas. Aunque entiendo tú que la línea es muy, porque, o sea, una cosa es un aparato que te hace respirar y una pastilla para la diabetes, como dices, pues si te quitas las dos, te vas a morir. Lo que pasa es que una te la puedes quitar y tú puedes decidir. Y la última voluntad, en teoría, es cuando tú no puedes decidir. Por eso la dejas escrito antes. Y dices, en el momento que yo ya no puedo... Si pudiera, me tomaría una pastilla a lo mejor de cianuro. Pero como ya no puedo, porque no puedo expresarme más, entonces, por favor, desconéctame. Eso es lo que está, digamos, regulado. Sí. Pero esto me lleva también a una pregunta que quería hacerte. No has recibido haters, lo cual a mí me sorprendió muchísimo. También. Muchísimo, porque ¿No tienes haters? la lógica de la eutanasia, digo, corríjanme si piensan, o si estoy mal o piensan diferente, es la misma del aborto. Sí. La misma. Sí, tal cual. Lo consideran quienes están en contra que hay un ser vivo. Él no tiene que vivir ya, Sí. no tiene que hacer nada. No, en contra, después de qué lado estés, ya no tiene Sí. o sea, debería Me de gustaría pensar que la libertad de expresión de un bebé que todavía no nace no la conocemos, pero que una persona pueda expresarse de una forma diferente es cuestionable, por supuesto. pero realmente los haters ni siquiera, o sea, en teoría, tú no tienes derecho sobre tu vida. Alguien profundamente religioso, por lo menos en la religión católica, pues vaya, o sea, si te suicidas, ¿a dónde vas? Exacto. Creo que a lo mejor me gustaría pensar también que la gente es supuestamente. respetuosa Ahí te veré. con las decisiones Ya que nos vemos, sí, pero pues, o sea, entonces, qué raro que no tengan haters cuando se habla de la eutanasia, pero tocas el aborto y entonces sí, por la voluntad, porque uno es chiquito y otro grandote, no sé, pero el concepto es el mismo. Yo creo que ha cambiado un poco la cosa y, digamos, la gente que está promoviendo la ley, algunos abogados que están en eso, están usando la misma estrategia, o entiendo que la que se usó con el aborto, digamos, ¿no? Pero no han surgido tantos grupos. La película, digamos, no es una cosa muy popular, pero, por ejemplo, Samara, que sí ya tiene, tampoco ha recibido... Digo, no sé, ahora tiene un rato que no la veo. Sí, pero, sí, me sorprende que no. digo, ya les platicaré igual y ha cambiado, ¿no? Pero un poco también, un poco para acabar con esa... O no acabar, sino con esta discusión de la eutanasia. El Estado no tiene derecho de hacer nada para ayudar a la muerte. Pero sí puede no hacer nada, digamos. ¿Sí me explico? En ese sentido, la ley de voluntad anticipada es, si yo ahorita me choco y quedo en coma y no tengo la capacidad de decidir que me entuben o no, es eso. Pero si sí tengo la conciencia, yo puedo decidir no entubarme. Yo Claro. puedo decidir no tomar una medicina. Yo puedo decidir no entrar a una quimioterapia. Yo puedo decidir... Y sales del espectro legal. Y Es tu salgo, decisión exacto. lo que hay. Y entonces ya es, bueno, pero vas a sufrir.
Y entonces ahí es cuando entra el cuidado paliativo, la sedación. Bueno, pero no, yo voy a estar medicado con medicinas que me van a el dolor y con la sedación que provoca esta tranquilidad, ¿no? Porque un poco el doctor lo que luchaba era contra el insomnio, la sed y el dolor, digamos, ¿no? Quita esas tres cosas y va a estar tranquilo, ¿no? O sea, la gente que no duerme, digo, todos hemos estado en un momento de estrés, es una tortura. Ahora, si se junta eso a no puedo comer porque tengo dolores, o sea, es una suma de dolor terrible, ¿no? Claro. Entonces, el doctor quita esas tres cosas, ¿no? Y él hacía eso, ¿no? Quitaba todo eso hasta que ya no se puede más. O sea, hay un momento en que el cuerpo dice ya, pues ya. O sea, ya no hay más, ¿no? O sea, hay incluso la muerte natural, ¿no? La muerte celular programada, el cuerpo se empieza a matar solo, digamos, ¿no? Y entonces ya, ahí la cerrazón está en el hecho quizá, y que yo preguntaba con alguna gente religiosa, pues ahí más bien estás haciendo cosas contra Dios, estás obligando a alguien a vivir tal vez, ¿no? O sea, no es el proceso natural. Buen punto. No, es un punto. A mí una vez un padre, yo estudio en la Ibero, que es de padres, y una vez un padre en la clase me corrió de la clase porque él sostenía justo lo que estabas diciendo, que no puede irse en contra de la voluntad de Dios, ni para vivir, ni para morir, y hablaba de temas de la eutanasia, del aborto y todo aquello. Y mi única pregunta fue, con la misma, si me da un infarto, usando exactamente la misma lógica, me tienen que dejar morirme. Pero así como con cualquier enfermedad, porque si me está dando y el resultado de no atenderla va a ser la muerte, si entiendo bien lo que están diciendo, esa es la voluntad de Dios. Claro. Entonces, sentido, curarme es ir en contra de Dios. Me debía yo de Tienes un morir. punto. Sí, es un tienes tema muy complicado, pero pero complejo, sí. muy complejo. Quizás la diferencia entre el aborto, ¿no? Que sí es, digo, no vale la pena polemizar, pero sí es lo que decías, ¿no? Hay una persona que puede tomar una decisión y que tiene capacidad de decidir, no quiero una quimioterapia. Un bebé o un feto podría ser que no tiene esa capacidad. O igual que alguien que tiene Alzheimer o demencia senil, Bueno, claro. tampoco Eso puede, eso tiene es la claro. capacidad de decidir y también se lo quiebran o lo dejan vivo. Pero Para desde eso el, la punto de voluntad. vista, desde el punto de vista de la religión, tú no tienes ese derecho nunca. Ni claro. ni para el de allá, Ni para el de allá, acá, nunca. ninguno. Tú no tienes nunca derecho de decidir sobre si se vive o se Ninguno de muere. los dos. Estoy de acuerdo. Oye, Rodolfo, ¿Dónde vemos la película? Pues digo, estuvo en cartelera a finales de año, todavía está ahorita en un circuito que se llama Procine que tiene, pero ahorita es buscarla en plataformas, ¿no? En Prime Dice que Video. está en Prime Video para rentar o comprar. Sí, buscas Apple ahí TV. en Apple TV, en Claro Video, en Nuestro Cine, que es una plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía. Ok. Está en... Nuestro cine, que es una plataforma también como Netflix o como... Sí, pero hay puras... O sea, en algún momento, justo para intentar que haya cierta difusión, el IMCINE, que es el Instituto Mexicano de Cinematografía, que es el que fomenta el cine, crea una plataforma. Entonces ahí sube muchas películas, hay muchas gratuitas de hecho y otras de renta ahí, ¿no? Entonces Ok. es gratis la plataforma, puedes bajar y puedes ver ahí algunas películas mexicanas. Nuestro gratuitas. Cine. Nuestro Cine. Ahí está. Y bueno, en todas las demás está, menos en Netflix, que es lo que no tiene esa opción, ¿no? Pero Easy, claro, y no sé bien cómo funcionen, pero en todas está. Entonces, ojalá y puedan verla. Vean. Yo les aseguro que sí, Está bueno el tema, está bien interesante. cuéntanos, ¿tienes algún otro proyecto en esta línea? Una película que tenga que ver con este nicho, aunque no lo ¿O quieras no? meter en un nicho. No, ¿o no. ¿Qué más trae Rodolfo Santamaría? Sí, bueno, tengo ahí un proyecto, pero también tiene que ver con la muerte, pero es sobre la tragedia y no hablaré mucho ahorita de eso, pero sobre feminicidios, que es un tema ahí que me tocó personalmente, que es otro tipo de muerte, por supuesto, nada que ver. Nada que ver. Tragedia Lo opuesto, completamente. tú eres. Y algunos otros proyectos menos duros, ¿no? Sobre adolescentes. Uno siempre está construyendo varios proyectos porque, sobre todo en el cine documental, hay muchas formas de que se cuarten, de que no consigues financiamiento, de que no funcionen, ¿no? Entonces uno está construyendo ahí varias cosas. Pero es a tu la par. tirada, tu línea, ese tipo como de problemas sociales profundos, ¿está? O no, o ha coincidido. No, sí creo, o sea, siempre ha estado para mí, digamos, Existencialismo y un poco la cosa. sí la me justicia. parece que sea importante que atrape al espectador, tenga un lado artístico, pero que también haya una capa social, digamos, que le deje algo a las personas, ¿no? O sea, y un poco la película más, o sea, no es una cosa informativa, pero pues sí te genera una reflexión sobre tu vida, ¿no? Entonces, que haya siempre un toque filosófico, una cuestión social ahí, me parece importante, ¿no? Que haya en las películas, ¿no? Más allá de ni que sea una cosa artística así brutal, ni que sea puro entretenimiento, ¿no? Sino que sea una mezcla Claro. de las Te seguiremos muy de cerca. Gracias por venir a contar tu historia y ya culminando, hay una pregunta que nos encanta hacer a nuestros invitados. Antes de que hice esa pregunta final. Casi no te he interrumpido hoy. No. Pero sí te quiero preguntar, Rodolfo, ¿a ti te gustó la película desde el punto de vista de espectador?
¿Te gustó el documental? Me encanta. O sea, yo la hice y a mí me gustan así las películas. Es una película, creo, a mí me gusta que atrapen a las personas, ¿no? Les digo, es muy cercana a la ficción porque no son entrevistas, no es así un poco como el documental clásico, sino que es la vida cotidiana en vivo que se va construyendo una narrativa, ¿no? Entonces, es la película que yo hubiera querido ver, digamos, ¿no? O sea, sí, en ese sentido, sí. Claro, es mi gusto, ¿no? Cada quien tiene un gusto, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes la ven y me dicen, no, bueno, pues, me mi gusto. Pero todos hemos hecho cosas que nos dan orgullo y cosas que decimos, esto sí pasó, pero... Pero sabes que sin ver la película ya sentimos que conocemos al doctor Rebolledo. A mí ya me cae muy bien. Sí. Yo hubiera querido estar en esa fiesta de 3 yo meses. también. Los 3 meses. Los 3 meses. Rodolfo, antes de morir, ¿cómo te gustaría que te recordaran tus seres queridos? Un poco, no sé si voy a ser tan elocuente, pero yo creo que la vida tiene que ver con las acciones diarias, digamos, ¿no? Yo intento ser diario una buena persona, digamos, ¿no? Quizá cuando era más joven, ahora tengo hijos y mi vida cambió un poco, pero siempre pensé que la trascendencia en la vida son las acciones que dejas, digamos, ¿no? Las obras que haces en términos, todos los sentidos, ¿no? Y creo que con la edad me he vuelto más sensible y como una buena persona, ¿no? Yo quisiera que la gente me recordara pensando que fue un buen ser humano y que fui un humano, digamos, ahora con tanta tecnología. Me gustaría así, ¿no? Ser recordado como una buena persona, que trató bien a los demás. Aquí quedará grabado entonces tu forma de recuerdo, ¿no? Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, Samuel. Les agradezco mucho tiempo. Les agradezco Y el espacio. vean el documental en todas las plataformas excepto en Netflix.